Bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes esta serie que habíamos dejado olvidada por algún tiempo, que es la serie de la metodología. Y en esta ocasión lo que vamos a estudiar será el sueño de Miller. Este vendrá a ser el segundo estudio de nuestra serie, y solamente como un pequeño recordativo, cuando nosotros vimos el primer estudio de la serie de la metodología, nosotros encontramos que la razón por la cual existen muchas religiones en el mundo, y aún dentro de la misma iglesia adventista existen tantos movimientos con distintas interpretaciones, todo esto se debe precisamente a la metodología, a las reglas de interpretación que se están utilizando al momento de estudiar las escrituras. Y con el estudio pasado, nosotros lo que estuvimos entendiendo es que las reglas que Dios ha establecido para poder interpretar su palabra son las reglas de Guillermo Miller. Y en este caso nosotros vamos a estudiar precisamente uno de los sueños que él tuvo, que fue colocado dentro de primeros escritos, y la razón por la cual fue colocado en ese libro es porque este sueño realmente fue inspirado por Dios. Fue por esa razón que se colocó en primeros escritos, porque tiene ese sello de la inspiración de Dios. Así que antes de comenzar, les invito a que me acompañen a realizar la siguiente oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Padre, que nos has permitido nuevamente el poder abrir tu palabra. Te suplicamos, Dios mío, que nos puedas dirigir en nuestro estudio, que nos permitas interpretar correctamente este sueño y que podamos aprender de él, Señor, y sobre la situación actual en la que está la Iglesia. Te rogamos, Padre, que nos puedas dirigir en todo momento, que tus ángeles nos estén acompañando y que tu luz pueda ser derramada sobre nosotros. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Lo primero que vamos a hacer antes de comenzar a interpretar el sueño será darle una leída completa al sueño y posteriormente nos vamos a estar enfocando en párrafo por párrafo para poder extraer la mayor información posible de este sueño, porque ya hay una interpretación de él que fue hecha por James White y que tuvo una aplicación bastante interesante en su época. Sin embargo, entendemos que este sueño como tal, con la luz que Dios ha entregado a través del espíritu de profecía, se puede entender todavía mucho mejor para nuestra generación. Así que vamos a comenzar a leer este sueño. Recuerden, se encuentra en Primeros Escritos, página 82 y 84, y lleva por título El sueño de William Miller. Así que Miller comienza relatando lo siguiente, dice: soñé que Dios por una mano invisible me mandó un cofre de curiosa hechura, que tendría unas 10 pulgadas de largo por 6 en cuadrado. Estaba hecho de ébano y de perlas curiosamente engastadas. Junto al cofre estaba atada una llave. Tomé inmediatamente esa llave y abrí el cofre, al que para mi asombro y sorpresa encontré lleno de joyas, diamantes, piedras preciosas y monedas de oro y plata, de todo tamaño, valor y clase, hermosamente ordenados en sus lugares dentro del cofre, y así colocados reflejaban una gloria y una luz que sólo podían compararse con la del sol. Pensé que no debía disfrutar solo de este espectáculo maravilloso, aunque mi corazón rebosaba de gozo frente al esplendor, a la hermosura y al valor del contenido. Lo puse por lo tanto sobre una mesa en el centro de mi habitación, e hice saber que cuantos quisieran podían venir y ver el espectáculo más glorioso y brillante que hubiese visto hombre alguno en esta vida. La gente comenzó a acudir. Al principio eran unos pocos, pero el número fue aumentando hasta ser una muchedumbre. Cuando miraban por primera vez el interior del cofre, se admiraban y dejaban oír exclamaciones de gozo, pero cuando el número de espectadores aumentó, cada uno se puso a desordenar las joyas, sacándolas del cofre y dispersándolas sobre la mesa. Comencé a pensar que el dueño iba a exigir de mi mano la devolución del cofre y de las joyas, y si toleraba que las dispersaran, jamás podría volver a colocarlas dentro del cofre como estaban. Y considerando que nunca podría hacer frente a la inmensa responsabilidad, entonces empecé a rogar a la gente que no tocase las joyas ni las sacase del cofre, pero cuanto más les rogaba, tanto más las dispersaban, y llegaron a dispersarlas por toda la pieza, sobre el piso y sobre cada mueble. Vi entonces que entre las joyas y las monedas genuinas se había dispersado una innumerable cantidad de joyas y monedas falsas. Me indignó la conducta vil e ingrata de la gente, a la cual dirigí reproches, pero cuanto más los reprendía,
tanto más dispersaban joyas y monedas falsas entre las genuinas. Me airé entonces y comencé a valerme de la fuerza física para empujarlos fuera de la habitación. Pero mientras echaba a una persona, 3 más entraban y traían suciedad como virutas, arena y toda suerte de basuras, hasta cubrir cada una de las joyas genuinas, las monedas y los diamantes, que quedaron todos ocultos de la vista. También hicieron pedazos mi cofre y dispersaron los restos entre la basura. Me parecía que nadie consideraba mi pesar ni mi ira. Me desalenté y descorazoné por completo, de manera que me senté a llorar. Mientras estaba así llorando y lamentándome por la gran pérdida y la gran responsabilidad que me tocaba, me acordé de Dios y le pedí fervorosamente que me mandase ayuda. Inmediatamente se abrió la puerta, y cuando toda la gente se hubo ido, entró un hombre en la habitación. Tenía una escobilla en la mano, abrió las ventanas y comenzó a barrer el polvo y la basura de la habitación. Le grité que tuviese cuidado, porque había joyas preciosas dispersas entre la basura. Me respondió: no temas, porque él les prestaría su cuidado. Después, mientras barría el polvo y la basura, las joyas espurias y las monedas falsas subieron todas y salieron por la ventana como una nube, y el viento se las llevó. En el bullicio cerré los ojos un momento, y cuando los abrí, toda la basura había desaparecido. Las preciosas joyas, las monedas de oro y plata y los diamantes estaban dispersos en profusión por toda la habitación. Entonces el hombre puso sobre la mesa un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero, y reuniendo a puñados las joyas, las monedas y los diamantes, los puso en el cofre, hasta que ni uno solo quedó fuera, a pesar de que algunos de los diamantes no eran mayores que la punta de un alfiler. Llamándome entonces me dijo: ven y ve. Miré en el cofre, pero mis ojos quedaron deslumbrados con el espectáculo. Las joyas brillaban 10 veces más que antes. Pensé que habían sido limpiadas en la arena por los pies de aquellos impíos que las habían dispersado y pisoteado en el polvo. Estaban dispuestas en hermoso orden dentro del cofre, cada una en su lugar, sin que el hombre que las había puesto allí se hubiese tomado un trabajo especial. Grité de gozo, y ese grito me despertó. Este fue el sueño que nuestro hermano Miller tuvo, y que fue considerado como un sueño inspirado por Dios. Así que nosotros vamos a interpretar este sueño y ver la aplicación que tiene en nuestro tiempo, porque realmente es bastante interesante si nos ponemos a consultar tanto la Biblia y el espíritu de profecía para encontrar el significado de estos símbolos que Dios le dio a Miller a través del sueño. Vamos a comenzar con el cofre. Si ustedes recuerdan, parte del sueño nos dice que Dios le entrega a Miller por una mano invisible un cofre de curiosa hechura. Y este cofre no nada más se lo dio así, sino que Miller está describiendo lo que está mirando en ese cofre. Es decir, Miller nos dice que tiene 10 pulgadas de largo por 6 en cuadrado, además de que estaba hecho de ébano y de perlas curiosamente engastadas. Esas son las características que puede percibir Miller del cofre, pero lo que nosotros debemos de preguntarnos es ¿qué representa el cofre? O cómo es que se mira ya una vez que lo hemos hecho tal vez en algún dibujo. La apariencia que tiene el cofre es esta: 10 de largo por 6 al cuadrado. Y lo que debemos de entender es qué representa el cofre a través de la Biblia y del espíritu de profecía. Si nosotros citamos el espíritu de profecía, el libro se llama Consejos para los Maestros, el capítulo se titula La palabra de Dios es un tesoro, sección 12, capítulo 59, página 407, párrafo 1, nos da la interpretación del cofre. Dice: la Biblia es un campo en el cual están escondidos tesoros celestiales. Y esto resulta bastante interesante porque si ustedes recuerdan, ¿qué es lo que había dentro del cofre? Había joyas, monedas, piedras preciosas. Eso quiere decir que era un tesoro, ¿cierto? Entonces ya desde aquí nos damos cuenta de que muy posiblemente el cofre es una representación de la Biblia, pero sigamos leyendo. Dice que permanecerán ocultos hasta que, por diligente trabajo de minero, sean descubiertos y sacados a la luz. La Biblia es un estuche. Así es como fue traducido este pasaje. Pero en inglés la palabra que está siendo utilizada aquí es casket, que es la misma que Miller está utilizando para decir cofre en primeros escritos. Entonces aquí podemos hacer una conexión. La Biblia es un cofre que contiene joyas de inestimable valor, que deben ser presentadas en forma tal que se vean con su brillo intrínseco. Pero la belleza y la excelencia de estos diamantes de verdad no son discernidas por el ojo natural.
las cosas hermosas del mundo material no se ven hasta que el sol, disipando las tinieblas, las inunda con su luz. Así sucede también con los tesoros de la palabra de Dios. No son apreciados hasta que son revelados por el sol de justicia. Lo que nosotros debemos de tener en cuenta aquí con todas estas descripciones que nos está dando el espíritu de profecía es que evidentemente la Biblia es el cofre y esas joyas que están dentro de él, pues aquí ya directamente nos está diciendo que son joyas de verdad, son verdades que uno puede encontrar dentro de la Biblia, son tesoros celestiales que son revelados por el sol de justicia. ¿Y quién es el sol de justicia? Es Cristo, ¿cierto? Además, nosotros al ver este sueño nos damos cuenta de que este cofre no era un cofre que podía ser abierto y cerrado cuando uno quisiera. Este cofre estaba acompañado de una llave. Dice, junto al cofre estaba atada una llave. Y esa llave necesitamos nosotros entender qué es lo que representa esa llave. Y de la misma manera como lo hicimos con el cofre, nosotros podemos entender que esa llave representa las reglas de interpretación de Miller, porque son las que ayudan a poder abrir el cofre, a poder encontrar esas verdades. Y otro detalle que me gustaría comentar antes de pasar a entender esa parte de que la llave representa, en este caso las verdades, son las medidas que tiene el cofre. Si nosotros llegáramos a multiplicar estas medidas, 10 por 6 por 6 nos da 360, que si ustedes recuerdan dentro de los estudios, nosotros encontramos que el 360 representa el número de días que posee un calendario bíblico, y ese número de días es el que se utiliza para interpretar los periodos proféticos, lo cual esto nos debe de hacer entender también que este sueño tenía un significado profético, algo que iba a suceder muy posiblemente en parte en los días de Miller, pero otros de estos eventos tal vez no iban a ocurrir en los días de Miller, le iba a tocar tal vez a otra generación vivirlo. Entonces, el sueño nos menciona que junto al cofre estaba atada una llave. ¿Y qué representa la llave de acuerdo a lo que dice la Biblia? Si nosotros vamos al libro de Lucas capítulo 11, página 52, se nos explica que la llave es una llave de la ciencia que te permite entrar a la vida eterna. Dice, hay de vosotros, doctores de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. Esto implica que la llave, o una llave, como dice aquí, es una llave de la ciencia, es una llave del conocimiento. En este caso, esa llave iba a permitir abrir el cofre, iba a permitir ver las verdades que estaban contenidas en él. Por eso es que mencionamos que esa llave, sin duda alguna, tiene que representar reglas de interpretación. Y esto lo entendemos todavía más así, porque en Daniel capítulo 12, verso 4, también se habla acerca de cómo la ciencia se iba a incrementar. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se iba a aumentar. Con esto es evidente ver cómo la ciencia en los días del tiempo del fin iba a incrementarse. ¿Por qué? Porque Dios precisamente iba a dar esa llave, que esa llave, como dice bien Lucas, es una llave de la ciencia, y es por eso que la ciencia se aumentaría. ¿Cuándo? En el tiempo del fin. Y en el tiempo del fin, nosotros ¿qué encontramos? Encontramos las reglas de interpretación de Miller. Nuevamente voy a leer esta cita del espíritu de profecía que ya la hemos leído anteriormente. Dice, aquellos que se dedican a proclamar el mensaje del tercer ángel están escudriñando las escrituras sobre el mismo plan que adoptó el padre Miller. Ese plan que adoptó Miller son las 14 reglas de interpretación que él estableció para poder interpretar la Biblia. Dice, en el librito titulado Consideraciones de las profecías y la cronología profética, Padre Miller ofrece las siguientes reglas, sencillas, pero inteligentes e importantes para el estudio y la interpretación de la Biblia. Y aquí el espíritu de profecía va a comenzar a citar algunas de estas reglas, no todas. Nos cita, por ejemplo, de la regla 1 a la regla 5, que no las voy a leer porque realmente nosotros ya tenemos una serie de esto y pienso que varios de ustedes ya han visto parte de esa serie. De todas maneras, vamos a agregar ese enlace al final de este video por si no la han visto, puedan ver cada una de estas reglas. Aquí lo que hace el espíritu de profecía es mostrarnos 5 de ellas, pero ¿serán las únicas que deberíamos utilizar para interpretar? No, mis hermanos, porque al final ella dice lo siguiente:
Lo anterior, es decir, las 5 reglas anteriores, dice aquí, es una porción de tales reglas. No son todas, es una porción nada más. Y en nuestro estudio de la Biblia haríamos bien todos en prestar atención a los principios enunciados. Si es solo una porción, quiere decir que la porción real es más grande. Entonces hay que buscar esa porción. Pero aquí ya nos está diciendo dónde podemos encontrarla. Que en el librito titulado Consideraciones de las Profecías y la Cronología Profética es donde nosotros podemos encontrar esas reglas, que en total son 14. Y esas son las reglas o son la llave que Dios le entregó a Miller para poder en este caso abrir el cofre y poder entender la profecía. Esa es la llave de la ciencia que dio origen al aumento de la ciencia en el tiempo del fin, lo que leímos en Daniel capítulo 12 versículo 4. Ahora, el espíritu de profecía mencionaba que aquellos que queremos predicar el mensaje del tercer ángel deberíamos adoptar el mismo plan que el padre Miller adoptó. ¿Y qué nos dice el mensaje del tercer ángel? Apocalipsis 14, versos del 9 al 11, nos dice lo siguiente: y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Como sabemos bien, la marca de la bestia o aún la misma imagen de la bestia todavía no se han impuesto, ¿cierto? Eso lo podemos ver claramente en este tiempo presente. Y sobre todo lo entendemos así porque hemos entendido que la marca de la bestia representa el falso día de adoración, en este caso el domingo, que va a ser impuesta por el papado, y eso todavía no ocurre. Entonces, lo que nosotros podemos deducir de todo esto es que si esto no ocurre todavía, nosotros debemos de utilizar esta llave de la ciencia, estas 14 reglas de interpretación, para entender los eventos finales, tanto pasados, presentes y futuros. Ahora quiero leer la siguiente cita que se encuentra en la Carta 4 de 1889, que también la pueden encontrar en los materiales de 1888, página 403. Es aquí donde podemos ver que estas reglas fueron dadas por Dios. Dice: deberíamos conocer por nosotros mismos qué constituye el cristianismo, cuál es la verdad, cuál es la fe que hemos recibido. Noten que estas palabras nos llevan al pasado, al comienzo de la historia milerita. ¿Cuáles son las reglas de la Biblia? Las reglas que nos fueron dadas por la más alta autoridad. ¿Cuáles son esas reglas, mis hermanos? Nosotros deberíamos de conocerlas, y esas reglas son indudablemente las 14 reglas de Miller. Esos principios de interpretación que deberíamos de estar utilizando día a día en nuestros estudios, tanto de la Biblia como del espíritu de profecía. Ahora bien, la siguiente parte del sueño nos dice lo siguiente: tomé inmediatamente esa llave, es decir, esas reglas de interpretación, y abrí el cofre, la Biblia, al que para mi asombro y sorpresa encontré lleno de joyas, y aquí nos describe cuáles eran esas joyas: diamantes, piedras preciosas, monedas de oro y plata, de todo tamaño, valor y clase, hermosamente ordenados en sus lugares dentro del cofre. Quiero que noten bien estas cosas que Miller nos está diciendo, porque al parecer todo lo que se encontraba ahí tenían tamaños, valor y clase diferentes, además de que todas tenían esta cualidad: todas estaban hermosamente ordenadas en sus lugares dentro del cofre, es decir, estas verdades tenían un orden en específico, y así colocados reflejaban una gloria y una luz que sólo podían compararse con la del sol. Esto también nos debe llamar un poco la atención de cómo estas joyas, realmente su brillo era semejante al del sol. Y recuerden lo que vimos en la cita anterior del espíritu de profecía, en Consejos para los Maestros, me parece que se llamaba el libro, de que toda esta verdad que puede ser encontrada en la Biblia solamente es revelada por el sol de justicia. Ahora, ¿qué representan las joyas que estaban dentro de la Biblia?
esos diamantes, esas piedras preciosas, esas monedas de oro y de plata. Vamos a citar tanto la Biblia como el espíritu de profecía para entender esto. Primeramente vamos a ver Proverbios capítulo 3, versos 13 al 15. Este pasaje nos dice lo siguiente: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su mercadería es mejor que la mercadería de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. Quiere decir que la sabiduría y la inteligencia es superior a las piedras preciosas, a la mercadería de la plata o al oro. Ya con esto nos damos cuenta de que tienen que ser verdades, ¿cierto? Tiene que ser conocimiento de Dios. Asimismo, Colosenses capítulo 2, versos 3 y 4 nos ilustra también cómo el conocimiento de Cristo es un tesoro. Dice, para que sean consolados sus corazones y unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de la plena seguridad del entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en quien están escondidos, noten, todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Por tanto, mis hermanos, la misma Biblia nos presenta que las joyas que encontró Miller dentro del cofre representan el conocimiento y sabiduría de la palabra de Dios, o en otras palabras, son verdades. Y el espíritu de profecía también nos dice lo mismo. De hecho, el mismo libro que leímos al inicio, Consejos para los Maestros, nos describe que dentro de la Biblia hay tesoros que son diamantes de verdad. Dice, la Biblia es un campo en el cual están escondidos tesoros celestiales, ¿cierto? Hay tesoros celestiales en la palabra de Dios, que permanecerán ocultos hasta que por diligente trabajo de minero, y noten que aquí es un minero el que se está comparando al estudiante de la Biblia, y un minero que es lo que busca generalmente en la tierra, tesoros, joyas, piedras de valor, ¿cierto? Así también nosotros como estudiantes deberíamos de hacer un trabajo semejante al del minero, para poder encontrar verdades celestiales. Dice, la Biblia es un estuche o cofre que contiene joyas de inestimable valor, que deben ser presentadas en forma tal que se vean en su brillo intrínseco, pero la belleza y la excelencia de estos diamantes de verdad no son discernidas por el ojo natural. Ya con esto nos queda completamente claro que estos diamantes, piedras preciosas y monedas de oro y plata de todo tamaño, valor y clase que Miller encontró dentro del cofre representan las verdades de la palabra de Dios. Pero aquí lo más importante, o la pregunta más importante que debemos hacernos es, ¿cuáles serán estas joyas? ¿Qué será lo que Miller encontró dentro de este cofre? Si nosotros citamos las memorias de William Miller, las reglas de interpretación, capítulo 4, página 76, párrafo 1, aquí nosotros podemos encontrar cuáles serían esas joyas que a Miller se le entregaron, o que Miller entendió a través de esas reglas de interpretación de esa llave en el cofre. Dice, de un estudio más amplio de las Escrituras, concluí que los 7 tiempos de la supremacía de los gentiles debían comenzar cuando los judíos dejaron de ser una nación independiente, con la cautividad de Manasés, al que los mejores cronólogos asignan el 677 a.C., que los 2300 días comenzaron con las 70 semanas, que los mejores cronólogos fechan en el 457 a.C., y que los 1335 días que comenzaron cuando el continuo fue quitado y fue puesta la abominación desoladora, deberían datarse desde el comienzo de la supremacía papal, después de que fueran quitadas las abominaciones paganas. Y esto, de acuerdo a los mejores historiadores que he podido consultar, debe fecharse alrededor del 508 después de Cristo. Haciendo el cálculo de estos periodos proféticos, partiendo de las diferentes fechas que los mejores cronólogos han asignado a tales eventos desde los cuales deben iniciar, evidentemente todos terminarán juntos alrededor de 1843 después de Cristo. Así que en 1818, al concluir 2 años de estudio de las Escrituras, llegué a la solemne conclusión de que dentro de unos 25 años, a partir de aquella fecha, todos los asuntos del presente estado de cosas llegarían a su fin, que todo su orgullo y poder, pompa y vanidad, maldad y opresión llegarían a su fin, y que en lugar de los reinos de este mundo, el reino pacífico del Mesías, tan largamente anhelado, se establecería debajo del cielo, que en unos 25 años la gloria del Señor se revelaría, y toda carne lo vería, que la maldición sería quitada de la tierra, la muerte destruida,
La recompensa sería dada a los siervos de Dios, los profetas y los santos, y aquellos que temen su nombre, y destruirá a aquellos que destruyen la tierra. Notemos cómo todas estas joyas de verdad están representadas en los distintos eventos que Miller fue encontrando, las distintas profecías, las 2520, las 2300, las 1335, otras que no son mencionadas aquí pero que también se estaban entendiendo, eran los 1260, los 1290, los 391 años y 15 días, todas estas eran joyas de verdad, y todas estas fueron plasmadas en las dos tablas de Habacuc. O bueno, en el pasaje dice tablas de Habacuc nada más, pero se entiende de que habla de dos, por esa palabra plural que utiliza, ¿no? Tablas, que es la de 1843 y el diagrama de 1850. En estas dos se puede ver que están plasmadas todas estas joyas de verdad que le fueron entregadas a Miller. Y algo que nosotros debemos de tomar en cuenta es que estas joyas, si notan, estaban ordenados en sus lugares dentro del cofre. Así también estas profecías estaban ordenadas en el lugar indicado. Por eso es que creemos que esas joyas de verdad que estaba recibiendo el pueblo adventista, milerita adventista, mejor dicho, durante 1798 a 1844, fueron plasmadas esas verdades en estos diagramas. Y se puede ver perfectamente cada una de esas descripciones, que es una gloria y una luz que solo podían compararse con la del sol. Nadie más tenía este tipo de mensaje que pudiera mostrar cómo la profecía se estaba cumpliendo al pie de la letra. Ahora bien, vamos a ver dentro del conflicto de los siglos y también de primeros escritos referentes a estos diagramas. En el caso del conflicto de los siglos, capítulo 23, página 390, párrafo 3, nos dice que las profecías que ellos habían aplicado al tiempo del segundo advenimiento iban acompañadas de instrucciones que correspondían especialmente con su estado de incertidumbre e indecisión, y que los animaban a esperar pacientemente, en la firme creencia de que lo que entonces parecía oscuro a sus inteligencias sería aclarado a su debido tiempo. Entre estas profecías se encontraba la de Habacuc 2, 1 al 4. Me pondré, dije, sobre mi atalaya, que me colocaré sobre la fortaleza, y estaré mirando para ver qué me dirá Dios, y lo que yo he de responder tocante a mi queja. A lo que respondió Jehová y dijo, escribe la visión y escúlpela sobre tablillas, o sobre tablas, en plural, para que se pueda leer corrientemente, porque la visión todavía tardará hasta el plazo señalado, bien que se apresura hacia el fin, y no engañará. La esperanza, aunque tardare, aguárdala, porque de seguro vendrá, no se tardará. Pero he aquí al ensoberbecido, su alma no es recta en él, el justo empero por su fe vivirá. Ya por el año de 1842, la orden dada en esta profecía, escribe la visión y escúlpela sobre tablillas, para que se pueda leer corrientemente, le había sugerido a Charles Fitch la redacción de un cartel profético con que ilustrar las visiones de Daniel y del Apocalipsis. La publicación de este cartel fue considerada como cumplimiento de la orden dada por Habacuc. Nadie, sin embargo, notó entonces que la misma profecía menciona una dilación evidente en el cumplimiento de la visión, un tiempo de demora. Después del contratiempo, este pasaje de las Escrituras resultaba muy significativo. La visión todavía tardará hasta el plazo señalado, bien que se apresura hacia el fin y no engañará a la esperanza. Aunque tardare, aguárdala, porque de seguro vendrá, no se tardará. El justo empero por su fe vivirá. Con esto nosotros vemos cómo esta profecía comenzó a tener un cumplimiento con el cartel profético que hizo Charles Fitch, que fue precisamente el diagrama de 1843. El primero que mostramos, y primeros escritos, el capítulo se llama El tiempo de reunión, página 74, también nos habla sobre este diagrama. Dice, he visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor, y que no debe ser alterado, que las cifras, y esto es muy importante, que las cifras eran como él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras, para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase. Este diagrama de 1843 indudablemente lleva el sello de Dios. Dios fue quien dirigió este diagrama y claramente podemos ver que este diagrama está relacionado precisamente con las verdades que Dios le entregó o le mostró a Miller en su sueño. Es decir, Dios le entrega a Miller tanto la Biblia como las reglas de interpretación, que simbólicamente están representados aquí con una llave. Entonces, Miller lo que hizo fue usar esa llave
para comprender estas verdades, y las verdades que él extrajo de sus estudios fue precisamente el comprender que ya Cristo estaba cerca y que muchos de los eventos que uno puede ver en las profecías ya se habían cumplido y faltaban otras que estaban por cumplirse. Hasta aquí podemos ver cómo el sueño cobra mucho sentido, de que tenía que ser un sueño que comenzó a cumplirse en los días de Miller, pues nos está relatando claramente este sueño el principio de la experiencia de Miller, cuando Dios le entrega el cofre y la llave, y cómo fue encontrando todas estas verdades, y cómo esas verdades, hermosamente ordenadas, fueron colocadas sobre diagramas, para que quien fuera que leyera en ellas lo pudiera leer de forma corrida, porque todo estaba ordenado. Después de esta escena, recordemos que Miller ahora lo que hará será invitar a personas a que puedan ver el contenido del cofre. En el sueño, él nos dice lo siguiente: pensé que no debía disfrutar solo de este espectáculo maravilloso. Esto nosotros lo podemos entender como el periodo de estudio que Miller llevó a cabo de 2 años, de 1816 a 1818. Dice, aunque mi corazón rebosaba de gozo frente al esplendor y a la hermosura y al valor del contenido, lo puse por lo tanto sobre una mesa, y noten estos detalles porque son muy importantes, en el centro de mi habitación, e hice saber que cuantos quisieran podían venir y ver el espectáculo más glorioso y brillante que hubiese visto hombre alguno en esta vida. La gente comenzó a acudir, y noten también esto, hermanos, dice, al principio eran unos pocos, pero el número fue aumentando hasta ser una muchedumbre. Todos estos detalles son tan importantes porque nos van a ayudar a entender en qué parte de la historia se está cumpliendo esto. Dice, cuando miraban por primera vez el interior del cofre, se admiraban y dejaban oír exclamaciones de gozo. Si nosotros, por ejemplo, tenemos en cuenta que este espectáculo maravilloso se refiere a la luz que emitían estas joyas, podemos entender que representan, en este caso, a los periodos proféticos y a las profecías que se estaban entendiendo en aquel tiempo. Nuevamente las repito, como los 2520, las 2300, las 1335, las 1290 y las 1260. Pero Miller, cuando él comienza estos estudios y los acaba en 1818, todavía no compartía en gran detalle todo este conocimiento que él estaba adquiriendo. Así que Miller comenzó a compartir estas verdades con poca gente el 14 de agosto de 1831, y en el libro titulado The Prophetic Faith of Our Father, volumen 4, nos muestra que Miller fue invitado a predicar a su iglesia local, y el tema que estuvo compartiendo en ese lugar fue Daniel capítulo 7 y el capítulo 8. Con esto se nos muestra que el corazón del mensaje adventista siempre ha sido la profecía. Así que con esto nosotros podemos ver que cuando Miller comenzó a pensar que no debía de disfrutar esto solo, comenzó a invitar a otra gente a que pudiera verlo. ¿Y qué fue lo que hizo de acuerdo a lo que nos dice el sueño? Dice que él colocó el cofre sobre una mesa en su habitación. Y esta mesa que menciona aquí tiene una conexión directa con lo que leímos en Habacuc capítulo 2 versículos 2 al 4. Dice, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. He aquí se enorgullece aquel cuya alma no es recta en él, mas el justo por su fe vivirá. Evidentemente, uno no puede ver la conexión aquí, porque ¿qué tiene que ver una mesa con unas tablas? Pero cuando nosotros vamos al inglés, la palabra tablas que se está utilizando aquí en el libro de Habacuc es la palabra tables. Y tables o table también significa mesa cuando haces la traducción. O sea, esa es la parte interesante de estos pasajes, que cuando Miller está hablando de que puso el cofre, el casket, sobre la mesa, él usa la palabra table. Y aquí en inglés, en las tablas de Habacuc, esa palabra tablas fue colocada como tables, que aquí es donde se hace toda esa conexión, porque también los diagramas de 1843 y 1850 son llamadas tables en inglés, o también los podemos encontrar como charts, pero específicamente aquí es utilizada la palabra table. Y lo que se entiende con todo esto es que precisamente esa conexión existe. Es decir, cuando Miller dice que coloca el cofre sobre la mesa, hace una referencia
o se puede interpretar como colocando todas esas verdades de la Biblia sobre estas tablas. La de 1843 que fue hecha por Charles Fitch y la de 1850 que fue hecha, me parece, por el hermano Nichols, me parece que así se llama. Ahora, vamos a enfocarnos en la segunda parte del párrafo. Dice, la gente comenzó a acudir. Recuerden que Miller comienza a predicar en 1831 con poca gente, pero cuando el movimiento millerita hizo una interpretación utilizando el principio de día por año en Apocalipsis 9 para entender la sexta trompeta, eso, mis hermanos, cambió radicalmente o completamente al movimiento millerita, porque ya no eran pocos, ahora se volvió una muchedumbre, y esto lo podemos confirmar en el conflicto de los siglos. Dice, en 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josías Leach, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis que predecía la caída del Imperio Otomano. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840 después de Cristo, durante el mes de agosto, y pocos días antes de su cumplimiento escribió, admitiendo que el primer periodo de 150 años se haya cumplido exactamente antes de que Diacose subiera al trono con permiso de los turcos y que los 391 años y 15 días comenzaran al terminar el primer periodo, terminarán el 11 de agosto de 1840, día en que puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado, y esto es lo que creo que va a confirmarse. Esto lo escribió Josias Leach en Signs of the Times el 1 de agosto de 1840. Y aquí el espíritu de profecía nos dice que efectivamente esto se cumplió ahí. Lo podemos encontrar nosotros en el conflicto de los siglos, capítulo 19, página 334, los párrafos 2 y 3. Dice, en la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, noten, multitudes, ¿y qué es lo que dice el sueño? Esas personas se volvió una muchedumbre. Dice, se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros era correcto, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas, y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. De manera que nosotros podemos ver que el momento en el que eran pocas personas, podemos entender que era 1831, pero cuando se volvió una muchedumbre grande, podemos ver que fue a partir de 1840 con el cumplimiento de esa profecía. Es evidente ver, mis hermanos, cómo aquí, por ejemplo, dice, cuando miraban por primera vez el interior del cofre, es decir, las profecías que se estaban cumpliendo al pie de la letra, se admiraban y dejaban oír exclamaciones de gozo. Es lo que dice aquí, que se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos. Esto también es una evidencia clara de que estas son las reglas dadas por la más alta autoridad, porque se confirma que esos principios, esa llave de la ciencia, como vimos en Lucas, eran las 14 reglas de interpretación de Miller, con las cuales se estaba entendiendo el cofre, se estaban encontrando todas esas verdades, mis hermanos. Y otra de las cosas que nosotros podemos entender por la cual este cofre estaba brillando demasiado y las personas estaban regocijando, era porque jamás habían visto este tipo de luz. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes recordarán que el pueblo, en este caso, específicamente el pueblo de Dios, se encontraba en un periodo de oscuridad bastante largo, apenas había salido de él, en 1798. Recuerden que fueron 1260 años de oscuridad. Entonces, evidentemente este tipo de luz jamás la habían visto sus ojos. Por eso es que era un esplendor tan maravilloso y había mucho gozo en las personas porque se estaba entendiendo la palabra de Dios, estaba brillando como nunca antes. Pero, lamentablemente, como todo, la obra del enemigo comenzó y éste comenzó a trabajar en las personas para que comenzaran a ocultar y a dispersar estas joyas preciosas. Es aquí cuando Miller nos dice lo siguiente respecto al sueño. Dice, pero cuando el número de espectadores aumentó, es decir, nosotros ya estamos hablando después de 1844, cada uno se puso a desordenar las joyas, sacándolas del cofre y dispersándolas sobre la mesa.
aquí, mis hermanos, les comento que no podemos aplicar esto de 1840 a 1844, porque durante la historia milerita que nosotros podemos observar ahí, en ningún momento se está haciendo un cambio respecto de estas verdades. Realmente estas se mantuvieron durante todo ese tiempo y empezaron a cambiar únicamente después de 1844. No digo que precisamente en ese año se comenzó a hacer ese cambio, pero sí podemos ver que a causa de ese chasco, algunos comenzaron a cambiar estas verdades y esas verdades comenzaron a ser cambiadas por mismos miembros de la Iglesia Adventista. Y si nosotros quisiéramos colocar ya una interpretación, podemos ver que cuando menciona el sueño que cada uno se puso a desordenar las joyas, es decir, que comenzó a cambiar los periodos de cumplimiento. Ya empezaron a cambiar eso, sacándolas del cofre, es decir, sacaban verdades del cofre, verdades de la Biblia para que ya no estuvieran ahí. O hacían creer a la gente que esas verdades no eran parte de la Biblia y comenzaron a dispersarla sobre la mesa. Esto debería de estar relacionado con un diagrama. Empezaron a dispersar todas estas joyas, todas estas verdades. Después nos dice Miller en su sueño, dice, comencé a pensar que el dueño, es decir, Dios, iba a exigir de mi mano la devolución del cofre y de las joyas. Recuerden que todos nosotros somos mayordomos, en este caso de Dios, somos sus instrumentos, y Dios, al igual como en la parábola, demanda de nosotros aquello que nos da, sea tiempo, sea dinero, sea inteligencia, conocimiento, cualquier cosa que Dios nos ha dado, Dios la va a pedir nuevamente de nosotros, nos lo va a demandar. Por eso fue el pensamiento de Miller así. Dice, y si toleraba que las dispersaran, jamás podría volver a colocarlas dentro del cofre como estaban, y considerando que nunca podría hacer frente a la inmensa responsabilidad, entonces empecé a rogar a la gente que no tocase las joyas, ni las sacase del cofre, pero cuanto más les rogaba, tanto más las dispersaban y llegaron a dispersarlas por toda la pieza, es decir, por toda la habitación, sobre el piso y sobre cada mueble, ya no nada más sobre la mesa. Ahora empezaron a regar las joyas por todo el cuarto, lo cual, como dice en este caso Miller, era una obra bastante difícil para él el volverlas a colocar en el mismo orden en el que estaban, porque recuerden que tenían diferente tamaño. Entonces esto se volvió muy difícil. Aquí lo que observamos es que Miller tenía una desesperación y una angustia tan grande que empezó a decirles a las personas que no hicieran eso. Pero las personas, pues ellas comenzaban a hacerlo más, no entendían. Por eso es que la siguiente parte del sueño, aquí Miller nos dice que vi entonces que entre las joyas y las monedas genuinas se habían dispersado una innumerable cantidad de joyas y monedas falsas. Y aquí es donde viene algo sumamente interesante, y es que se empezaron a introducir verdades entre comillas que no pertenecían al cofre, es decir, eran joyas y monedas falsas, eran mensajes o interpretaciones incorrectas, cosas erróneas. Me indignó la conducta vil e ingrata de la gente, a la cual dirigí reproches, pero cuanto más los reprendía, tanto más dispersaban joyas y monedas falsas entre las genuinas. Esto, mis hermanos, indudablemente tienen que ser personas que eran parte del movimiento, parte de la Iglesia Adventista, y que ellos empezaron a introducir joyas y monedas falsas para poder ocultar las verdaderas, o hacer que por lo menos las personas siempre estuvieran en duda de saber qué es correcto y qué no, porque se vuelve algo difícil, ¿no? Una labor difícil hacer este discernimiento. Por eso es que vemos que aquí las personas ni siquiera se conformaron por dispersarlas o sacarlas del cofre. Ahora metieron joyas y monedas falsas. Pero nosotros creemos que esto comenzó su cumplimiento cuando empezaron a desechar la primera profecía, la primera joya de verdad que Miller recibió, es decir, los 2520. Nosotros vemos en la Review and Herald del 26 de enero de 1864, página 68, esto pues fue colocado por James White. Entonces, dice aquí James White, no hay periodo profético en Levítico 26, porque en Levítico 26 fue donde Miller encontró las 2520. Dice, y aquellos que imaginan que tal cosa existe y se están confundiendo con el ajuste de varias fechas, simplemente están batiendo al aire. Ignorar o tratar con negligencia un periodo profético donde uno se da claramente es censurable en extremo. Es igualmente inútil, aunque no tan atroz, un curso esforzarse por crear uno donde no exista.
En otras palabras, lo que aquí James White se está diciendo es que no hay 2520 Levíticos 26. Entonces es aquí, mis hermanos, donde se introdujo en 1863 precisamente un tercer diagrama. Un diagrama que Dios no mandó a hacer. Y lo que se hizo con esta verdad, esta joya verdadera, fue precisamente sacarla del cofre. Y pues lamentablemente esta labor la llevó a cabo James White. Él se encargó de sacar esta verdad de ese cofre y dispersó esa verdad, en este caso por la habitación. Él fue el primero en el que hizo esta labor. Otra de las cosas que nosotros podemos encontrar aquí también fue lo que hizo en este caso el Dr. Kellogg en 1897, pues este personaje lo que hizo fue introducir al adventismo el tema del panteísmo. Y de hecho el espíritu de profecía nos relata un poco acerca de esto en Mensajes Selectos, tomo 1. Ese capítulo se llama Los fundamentos de nuestra fe, capítulo 25, páginas 237 y 238. Aquí nos dice lo siguiente la hermana White. Dice: finalmente mi hijo me dijo: mamá, debes leer por lo menos algunas partes del libro para que puedas ver si está en armonía con la luz que Dios te ha dado. Se sentó a mi lado y juntos leímos el prefacio y la mayor parte del primer capítulo y también párrafos de otros capítulos. A medida que leíamos, reconocí las mismas opiniones contra los cuales se me había ordenado que hablara en forma de advertencia durante los primeros días de mis trabajos públicos. Cuando salí del estado de Maine, fue para ir por Vermont y Massachusetts para dar un testimonio contra esas opiniones. Living Temple contiene el alfa de esas teorías. Sabía que la omega sería poco después, y temblé por nuestro pueblo. Sabía que debía advertir a nuestros hermanos y hermanas que no debían entrar en controversias en cuanto a la presencia y personalidad de Dios. Las declaraciones presentadas en Living Temple acerca de este punto son incorrectas. Los textos empleados para apoyar la doctrina presentada son pasajes mal aplicados. Me siento impulsada a hablar negando la pretensión de que las enseñanzas de Living Temple pueden ser apoyadas por declaraciones de mis escritos. Quizás haya en ese libro expresiones y opiniones que están en armonía con mis escritos, y quizás haya en mis escritos muchas declaraciones que, tomadas aisladamente e interpretadas de acuerdo con el modo de pensar del autor de el Living Temple, parecerían estar en armonía con las enseñanzas de ese libro. Esto puede dar un apoyo aparente al acerto de que las opiniones que hay en Living Temple están en armonía con mis escritos, pero no permita a Dios que prevalezca esa opinión. Pocos pueden discernir el resultado de fomentar las falsedades defendidas por algunos en este tiempo, pero el Señor ha levantado la cortina y me ha mostrado el resultado que se produciría. Las teorías espiritualistas acerca de la personalidad de Dios, seguidas hasta sus conclusiones lógicas, destruyen todo el sistema cristiano, anulan la luz que Cristo, al descender del cielo, dio a Juan para que éste diera a las gentes. Enseñan que las escenas que están precisamente delante de nosotros no son de suficiente importancia para que les preste atención. Anulan la verdad de origen divino y despojan al pueblo de Dios de su experiencia pasada, dándole en cambio una falsa ciencia. Y aquí nos debe de llamar la atención que llame una falsa ciencia, es decir, falsos principios de interpretación, falso conocimiento de Dios. En una visión nocturna se me mostró claramente que esas opiniones han sido consideradas por algunos como las grandes verdades que han de presentarse y hacerse resaltar en la actualidad. Se me mostró una plataforma asegurada con sólidas vigas, las verdades de la palabra de Dios. Alguien de gran responsabilidad en la obra médica estaba dirigiendo a un hombre y a otro para que aflojaran las vigas que sostenían esa plataforma. Entonces oí una voz que decía: ¿dónde están los atalayas que deberían estar de pie sobre las murallas de Sión? ¿Están durmiendo? Este fundamento fue construido por el obrero maestro y soportará la tormenta y la tempestad. ¿Permitirán que este hombre presente doctrinas que nieguen la experiencia pasada del pueblo de Dios? Ha llegado el tiempo de actuar decididamente. Si investigamos la historia de este libro, de Living Temple, podemos ver que aquí la hermana White llama a este libro el Alfa, pero después vendría un Omega. Entonces nosotros deberíamos estar siempre alertas sobre estas cosas. Y esto pues claramente fue en 1897, estamos hablando muchos años después de 1850 y sobre todo muchos años después también de
1863. De manera que podemos ver que se empezaron a introducir joyas falsas en el adventismo, y estas precisamente son esas joyas de las cuales Miller nos está hablando en el sueño, o más bien de las que Dios a través de Miller nos está hablando de este sueño, que en su pueblo se iban a dispersar joyas y monedas falsas entre las genuinas. Porque aquí claramente podemos ver que el Living Temple contenía cosas que parecían estar en armonía con los escritos de la hermana White, con el espíritu de profecía, pero que estaban aplicados de forma incorrecta, ¿cierto? Otro de los puntos que nosotros también podemos resaltar de aquí es la interpretación del continuo, que fue una joya que comenzó a ser dispersada ya completamente en 1905 por el pastor L. R. Conradi, reafirmando la posición de O. R. L. Crozier sobre su postura del continuo en 1846. Es decir, todo esto comenzó en 1846, pero realmente no tuvo un efecto en esas épocas, sino que más tarde, en 1905, fue cuando se dispersó completamente esta joya. Y para ello nosotros podemos leer Primeros Escritos, el tiempo de reunión, página 74, para saber quién tenía la correcta interpretación sobre el continuo. Dice: entonces vi en relación con el continuo, y está citando Daniel 8:12, pero sabemos que esta palabra se usa mucho en Daniel 8, en Daniel 11 y en Daniel 12, así que debe de tener el mismo significado en los tres. Dice que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto, y lamentablemente hoy en día muchos utilizan esa palabra para hacer referencia a que es el ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial, lo cual es completamente falso, es erróneo. Esa es una joya falsa que fue introducida en el adventismo. Dice: y que el Señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio. ¿Quiénes son los que habían proclamado que la hora del juicio había llegado? Miller y sus asociados. Dios les dio a ellos el sentido correcto del continuo, y el continuo para ellos fue el paganismo. Mientras existió la unión antes de 1844, noten, casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del continuo, que era el paganismo. Pero en la confusión reinante desde 1844, es decir, cuando ocurrió el gran chasco, se han aceptado otras opiniones y como consecuencia han entrado tinieblas y confusión. La cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser una prueba. Entonces, lo que vemos aquí es que precisamente el hecho de que se haya rechazado esta joya, de que se haya dispersado también, ha provocado que en la iglesia entren tinieblas y confusión. Ahora, noten esto, mis hermanos: si esta joya fue quitada y fue introducida una joya falsa en el adventismo, imagínense todas las joyas que el pueblo se ha encargado de dispersar, porque aquí dice que la muchedumbre comenzó a dispersar las joyas y ya no se contentó solamente con dispersarlas, con sacarlas del cofre, sino que empezó a echar joyas falsas para que se confundieran las personas y no pudieran discernir las joyas verdaderas de las falsas, porque eran casi idénticas. Entonces noten, si una joya que fue quitada y fue introducida, una joya falsa, provocó tinieblas y confusión, ahora imagínense todas las otras joyas que han sido quitadas, las 2520, lo que introdujo en este caso el Dr. Kellogg sobre The Living Temple, que fue el tema del panteísmo, y otras cosas que también estaremos observando a lo largo de este estudio. Ahora, Miller nos dice, después de esta escena, dice: me iré entonces, es decir, se enojó, y comencé a valerme de la fuerza física para empujarlos fuera de la habitación, pero mientras echaba a una persona, 3 más entraban y traían suciedad, como virutas, arena y toda suerte de basuras, hasta cubrir cada una de las joyas genuinas, las monedas y los diamantes, que quedaron todos ocultos de la vista. ¿Qué simbolizará todo esto que Miller nos está diciendo en esta parte de su sueño? Aquí lo que podemos ver es que cuando Miller le decía a las personas que no dispersaran y que no agregaran pues joyas falsas y monedas falsas, vemos que estas personas lo hacían más todavía. Así que, como dice aquí, Miller comenzó a valerse de su fuerza física para sacarlos de la habitación, pues lo que no estaba soportando Miller era lo que le estaban haciendo precisamente a las verdades proféticas que Dios le había entregado. Y algo que nosotros debemos de preguntarnos es cómo podemos interpretar esta parte en la que Miller está actuando, porque como ustedes saben, o si no lo conocen, Miller murió en 1849. Entonces a Miller ya no le tocó mucha de la historia de la iglesia, donde empezaron a quitar y a introducir falsas joyas. Por ejemplo, a él ya no le tocó ver cómo
quitaban las 2520 de los diagramas. Tampoco le tocó ver la introducción del panteísmo a través de Kellogg, ni muchas otras cosas. Entonces, ¿cómo se puede interpretar esta parte? Si ustedes recuerdan en la Biblia, cuando vemos visiones o sueños, a menudo se nos muestra cómo el profeta o la persona que está participando en esa visión o sueño, vemos que a pesar de que él no estaba viviendo en la época en la que se estaba dando el cumplimiento, pero él estaba participando de ese sueño, ¿cierto? Tal es el caso del profeta Juan. Si ustedes recuerdan en Apocalipsis 10, Juan está participando en comer del librito, que a él le sabía dulce en su boca, pero después le amargó el vientre. Y nosotros entendemos que esto tuvo su cumplimiento en 1844, cuando ocurrió lo del gran chasco. Es ahí cuando en su vientre le pareció amargo y cuando fue dulce, cuando se dio el cumplimiento del 11 de agosto de 1840. Entonces vemos que, haciendo cálculos, Juan ya no le tocó vivir en esos años. Sin embargo, él está participando en la visión. Eso quiere decir que Juan estaba realmente representando a la generación que iba a pasar por ese cumplimiento. Así que cuando esta parte del sueño de Miller se está cumpliendo, en el momento en el que están introduciendo virutas, arena y toda suerte de basuras, no es que Miller tendría que estar vivo para poder defender eso, sino que las personas que estaban viviendo en esa época iban a ser las que defenderían la verdad de esa manera. Y partiendo de esto, nosotros debemos de preguntarnos qué representan la suciedad, las virutas, la arena, toda suerte de basuras que estaban ocultando cada una de las joyas genuinas, las monedas y los diamantes. ¿Qué representaría esto ya si lo buscáramos en el espíritu de profecía? Si buscamos en Christian Education, The Science of Salvation, The First of Science, capítulo 10, página 86, párrafo 1, ese libro pues no está traducido al español, nos dice que las joyas de verdad yacen esparcidas en el campo de la revelación. Noten, ¿qué son las joyas de verdad? Las verdades proféticas, pero han sido enterradas, y esto es parecido al sueño de Miller. Aquí no va a decirnos virutas, arena o basura. Nos va a decir que fueron enterradas debajo de tradiciones humanas, debajo de los dichos y los mandamientos de los hombres, y la sabiduría del cielo ha sido prácticamente ignorada, porque Satanás ha logrado hacer creer al mundo que las palabras y los logros de los hombres son de gran consecuencia. ¿Qué representa entonces esa viruta, arena y toda suerte de basuras que lo que hacían era cubrir las joyas genuinas, las monedas y los diamantes? ¿Qué representa, de acuerdo a este pasaje que leímos del espíritu de profecía? Representan las tradiciones humanas, los dichos y mandamientos de hombres. Es la sabiduría humana todo eso, es decir, sus propias reglas y principios de interpretación, sus propias percepciones y no la que realmente nos daría la palabra de Dios si utilizáramos las reglas correctas, esa llave de la ciencia que Dios le entregó a Miller en su sueño. Así que esta cita, mis hermanos, se acopla perfectamente al sueño de Miller, pues nos comienza hablando acerca de las joyas de verdad y posteriormente dice que se encuentran esparcidas, y en inglés esta palabra esparcidas es scatter, la misma que es utilizada por Miller en su sueño repetidas veces. Ahora, en el sueño de Miller las joyas están sepultadas, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que nos dice el espíritu de profecía, este símbolo de estar enterradas significa que han sido enterradas por las tradiciones humanas y los dichos y mandamientos de los hombres. Pues estos, mis hermanos, han puesto en primer lugar los logros humanos que la sabiduría del cielo. Y todo esto se puede representar bajo una falsa metodología o una llave falsa que se está empleando para interpretar las escrituras. La adopción, por ejemplo, del método histórico crítico, el histórico gramatical, la hermenéutica, la filosofía griega, entre otras, han enterrado estas joyas de la verdad de tal forma que el pueblo, hoy en día, no puede entenderlas ni verlas. Por más que presentes todo este conocimiento de Dios, las 2520, entre otras profecías, línea sobre línea, las personas no pueden verlas porque están sepultadas bajo todos estos métodos falsos de interpretación. Los hombres eruditos y doctos se han basado en metodologías humanas en lugar de la que Dios nos provee, que podemos encontrarla, por ejemplo, en Isaías 28, los versos del 9 al 12, que forma parte de los principios de interpretación de Miller. Si utilizamos estos métodos cerrados, mis hermanos, vamos a comenzar a interpretar la Biblia de forma errada,
llegaremos rápidamente a conclusiones erróneas, comenzando a crear doctrinas o creencias falsas, que es lo que menciona aquí sobre joyas y monedas falsas, y la cosecha de todo eso se puede ver claramente en el estado presente de nuestra iglesia, donde sopla todo viento de doctrina por diferentes medios, tanto dentro como fuera de ella, haciendo que muchos salgan del camino angosto y estrecho. Así que es verdaderamente evidente, mis hermanos, que todo esto que ha hecho la iglesia a través de sus miembros, que ha llegado a confiar más en los hombres que en Dios mismo, ha provocado que existan muchos vientos de doctrina, muchas interpretaciones sobre un mismo punto, donde se llegan a distintas conclusiones cuando no debería de ser así, porque hay una sola verdad. Y lamentablemente, con la introducción de todo esto, es lo que ha provocado en todas esas divisiones que han ocurrido dentro de la iglesia. Ahora, parte de lo que dice Miller después de esto, y que a mi ver es lo más triste que podemos ver dentro de este sueño, es cuando dice que también hicieron pedazos mi cofre y dispersaron los restos entre la basura. Creo que esta es la parte más triste de este sueño, porque sabemos bien, y ya lo establecimos desde el inicio, que el cofre representa la Biblia, y al decir Miller que estas personas también hicieron pedazos el cofre, dice que hicieron pedazos la Biblia, y no contento con estos, mis hermanos, estas personas dispersaron los restos entre la basura, como que si fuera algo común. Es triste esto. ¿Y cómo podemos ver el cumplimiento de esta parte del sueño en la historia de la iglesia? Esto se logró, mis hermanos, a través de los hermanos George E. Butler, que fue presidente de la Asociación General entre 1871 y 1874, y también entre 1880 y 1888. Él fue uno de los que comenzó a destruir el cofre, y el otro fue Urias Smith, que pienso que todos conocemos a Urias Smith, sobre todo por sus libros, ¿cierto?, sobre la interpretación de Daniel y Apocalipsis. Pues lamentablemente, estos dos se encargaron de destruir precisamente el cofre. El primero que comenzó con esta labor fue Urias Smith. ¿Y qué fue lo que hizo? Él estableció que los escritos de la hermana White había escritos que eran inspirados y otros que no eran inspirados. Por ejemplo, aquellos escritos que fueron hechos a través de visiones o sueños, estos podríamos considerarlos inspirados, pero los testimonios, estos no eran inspirados. Y esto él lo estableció todo por un reproche que le hizo no tan directamente a la hermana White, sino que Dios dio ese reproche a través de ella para que se le dijera a Urias Smith. Y nosotros podemos encontrar esto en el siguiente libro de Alberto R. Tin. Esto fue en 1883. Noten que tan solo faltaban 5 años para que Dios enviara el mensaje de la lluvia tardía. Dice aquí, para 1863, la Iglesia Adventista tenía aproximadamente 4 décadas preocupada principalmente por defender la inspiración divina de la Biblia frente a los desafíos infieles externos. Sin embargo, algunas crisis internas relacionadas con la naturaleza y la autoridad de los escritos de Elena de White llevaron a los adventistas del séptimo día en 1880 a una discusión más reflexiva sobre la doctrina. Durante ese periodo surgieron 2 preguntas principales. ¿Hay grados de inspiración? Y 2. ¿El Espíritu Santo dictó las palabras reales de los escritos inspirados? Los conflictos administrativos y los problemas de personalidad en Battle Creek College permitieron a Ellen White enviar algunos testimonios a Urias Smith. Noten, de aquí viene ese problema. Presidente de la junta directiva de la universidad, reprobándolo por algunas decisiones imprudentes. El resentimiento contra tales reproches fue un factor que permitió a Urias Smith asumir que no todos los escritos de Elena de White estaban inspirados por igual. Para la primavera de 1883, Smith estaba convencido de que si bien las visiones de la señora White eran realmente inspiradas, sus testimonios no lo eran. Suponiendo que la inspiración divina varía según las fuentes originales de la información a transmitir, Smith argumentó en una carta a D. M. Cartwright que los escritos de Elena de White comprenden tanto las visiones verdaderamente inspiradas como los testimonios no inspirados. Y así fue como inició este proceso para destruir el cofre, porque recordemos que también los escritos de la hermana White forman parte de los escritos inspirados por Dios. Es palabra de Dios.
Y al destruir estos escritos, también estás destruyendo lo que Dios ha dicho a través de sus profetas. Entonces Urias Smith prácticamente lo que hizo fue preparar el camino para que las siguientes generaciones desconfiaran de los escritos del espíritu de profecía y así no usarlos para encontrar luz y verdades. Me ha tocado escuchar que incluso hay lugares donde está la fe adventista, son miembros de la iglesia adventista, pero no creen en los escritos de la hermana White. Y eso es completamente increíble escucharlo, porque dentro de la ficha bautismal, una de las preguntas que se te propone que aceptes es creer que los escritos de la hermana White son inspirados. Y no sé cómo hacen eso de permitir que eso ocurra, porque he escuchado bastante de que hay lugares donde hay iglesias adventistas, pero que sus miembros no creen en el espíritu de profecía. O dicen que sí fue una gran escritora, pero hasta ahí, y no hacen caso de sus consejos. Prácticamente, esto que dijo Urias Smith puso tropiezo a muchas generaciones que iban a venir para considerar los escritos de la hermana White como no inspirados, por lo menos los testimonios, cuando sabemos que Dios era el que estaba guiando todo esto. Así que a causa de esas aseveraciones de Urias Smith y por los testimonios pasados de personas que también desconfiaron en los escritos, Dios dio la última visión en público en 1884. Solo por 40 años Dios les permitió ver visiones en público y los próximos 31 años sin visiones públicas por la dureza de los corazones de estos hermanos, comenzando con Urias y con muchos otros que se oponían constantemente a el espíritu de profecía. Es sumamente increíble esto de poder observarlo y ver que realmente, hermanos, hubo un problema grave que se suscitó por aquella época. Y es un problema que nos ha seguido hasta nuestros días. Ahora, esto fue con Urias Smith en 1883. Pero también tenemos el problema con George Butler. Pues al siguiente año, es decir, en 1884, también publicó 10 artículos, no uno, hermanos, 10 artículos sobre los grados de inspiración que tiene la Biblia. Él estableció que existen 5 grados de inspiración, de los cuales el 5 sería clasificado por tener un nivel muy alto de inspiración, y el 1 sería considerado por él como que difícilmente pudiéramos considerar que es inspirado. Y aquí les dejo esas citas y los lugares donde pueden encontrarlos. Aquí dice que el año siguiente Butler, en una serie de 10 partes en Adventist Review, argumentó que todo el contenido de la Biblia podría clasificarse en 5 grados diferentes de inspiración y autoridad, que van desde el que se inspiró en el grado más alto hasta lo que él difícilmente podría llamar inspirado. Dice, a pesar de ser aceptada por muchos miembros de la Iglesia, estas nociones fueron fuertemente rechazadas por Ellen White en 1889 y por otros, como el autor de una lección de escuela sabática para adultos mayores de 1893. Evidentemente, Urias y Butler fueron los encargados de destruir el cofre. Y en el caso de la Biblia, pues evidentemente el pasaje de 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 nos dice que toda escritura es dada por inspiración de Dios. No hay niveles de inspiración ni en la Biblia ni en el espíritu de profecía. Todo es inspirado por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, para que los hombres de Dios sean perfectos, enteramente instruidos para toda buena obra. Fue realmente algo triste esta parte del sueño y nosotros podemos ver que esta parte del cumplimiento pues fue entre 1883 y 1884. Notan cómo este sueño no solamente tiene una aplicación dentro de lo que está mencionando James White, sino que además se extiende todavía hacia el futuro, en épocas donde Miller ya no estaba vivo, de manera que este sueño tiene una aplicación muy importante en nuestros días y nos hace ver la necesidad de poder buscar las sendas antiguas, poder buscar estas joyas de verdad que Dios le entregó a Miller y que la Iglesia se ha encargado de desecharlos, de sacarlos de su lugar, de desacomodarlos y de introducir joyas falsas, y no con esto enterrar esas joyas verdaderas entre basura, mandamientos y doctrinas de hombre. Ahora, si ustedes recuerdan, dice que Miller luchó con todas sus fuerzas. Hubo un hombre que se llamaba B.G. Wilkinson, que él defendió la versión King James, que fue precisamente la primera Biblia que Miller utilizó en sus estudios,
él estuvo defendiendo esa Biblia en un libro titulado Nuestra Biblia Autorizada Vindicada. No existe en español este libro, por lo menos no se ha podido encontrar en español, pero sí está en inglés. Y él utilizaba poderosos argumentos para que usáramos esa Biblia. Entonces es por eso que nosotros dentro de nuestros estudios procuramos más el uso de la King James y sobre todo del idioma inglés, porque mantiene una consistencia increíble. Las palabras pueden ser conectadas fácilmente porque son las mismas en varios textos y podemos conectarlas. Caso contrario en español, y no sé si eso suceda también en otros idiomas, que al haber muchos sinónimos de algo, a veces no podemos conectar algunas palabras y se nos vuelve difícil el entender ciertos pasajes. Después de esta escena, Miller nos dice que me parecía que nadie consideraba mi pesar ni mi ira. Me desalenté y descorazoné por completo, de manera que me senté a llorar. Esto no es algo que nada más le ha pasado a Miller. Pienso que le ha pasado a muchos verdaderos siervos de Dios a lo largo de la historia. Aquellos que han sido fieles y sinceros ven cómo los esfuerzos que ellos hacen por mantener la verdad son insuficientes, a tal grado que, como en este caso Miller nos comparte, se desalentó y descorazonó por completo. Y finalmente, como dice ahí, sin más por hacer, comenzó a llorar. Eso es algo que también nosotros podemos ver en la historia de Juan, ¿cierto? Apocalipsis capítulo 5 versos del 1 al 5. Dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por atrás, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte proclamando en alta voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el sello ni aun mirarlo. Y yo lloraba mucho, dice Juan, porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Quiero que mantengan esto en su mente, porque pareciera ser una escena bastante similar. Miller ya no puede hacer nada y comienza a llorar. Y aquí Juan ve que esos sellos, no pueden ser quitados por nadie, y llora también. Y aquí la pregunta es, ¿quién es el único digno de poder hacer estas obras? Es decir, de poder juntar nuevamente las joyas en el caso del sueño de Miller, y en este caso de abrir los 7 sellos. Pues aquí nos dice que la respuesta es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Y quién es ese león de la tribu de Judá y la raíz de David? Es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y es aquí donde hay una escena muy parecida a la de Juan, donde aparece un hombre, que es llamado el hombre de la escobilla. Dice aquí, mientras estaba así llorando y lamentándome por la gran pérdida y la gran responsabilidad que me tocaba, me acordé de Dios, y le pedí fervorosamente que me mandase ayuda. Inmediatamente se abrió la puerta, y cuando toda la gente se hubo ido, entró un hombre en la habitación. Tenía una escobilla en la mano, abrió las ventanas y comenzó a barrer el polvo y la basura de la habitación. Le grité que tuviese cuidado, porque había joyas preciosas dispersas entre la basura. Me respondió, no temas, porque él les prestaría su cuidado. Aquí vemos un momento oscuro en la historia de la iglesia, podremos verlo así, porque recuerden que Miller ya no estaba, entonces Miller está representando en este caso a los miembros que procuran con fervor poder guardar la verdad. Vemos cómo aparece Cristo en su ayuda. Cuando Miller pensó que ya estaba todo perdido, se acordó de aquel que le había entregado el cofre y la llave de la ciencia, y le pidió ayuda a Dios, y rápidamente el Señor actuó. Y aquí es donde vemos precisamente un hombre de la escobilla que le dice a Miller, no temas. Y esas palabras, no temas, creo yo que todos las hemos escuchado por toda la Biblia, ¿cierto? Vamos a citar algunos ejemplos. Daniel capítulo 10, verso 21. Nos dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Recuerden aquí que Miguel es el que ayuda a su pueblo, siempre lo cuida. Entonces, Apocalipsis 1:17 vemos cómo Cristo le dice a Juan, y cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Otro ejemplo, Lucas 12, verso 32. ¿Qué le dice a su pueblo? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros
el reino. Con esto, en esta visión podemos identificar que es Cristo el que se va a encargar de barrer el polvo y la basura de la habitación, en el caso del sueño de Miller, y va a comenzar a juntar estas joyas de verdad. Ahora, ¿qué es lo que hace Cristo enseguida? De acuerdo al sueño de Miller, nos dice que después, mientras barría el polvo y la basura, las joyas espurias y las monedas falsas subieron todas y subieron por la ventana como una nube, y el viento se las llevó. En el bullicio cerré los ojos un momento y cuando los abrí, toda la basura había desaparecido. Nuevamente confirma esta parte, es Cristo quien es el que viene a quitar todas las falsas enseñanzas, las doctrinas y mandamientos de hombre, la falsa metodología con la falsa profecía. Y Cristo no solamente está quitando esto, sino que también aquellas joyas que son espurias, aquellas monedas falsas, también las está echando fuera de la habitación. Esta es la obra de la que se habla en Jeremías capítulo 6, verso 16. Dice: así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también atalayas sobre vosotros que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos: no escucharemos. A pesar de que en el sueño Cristo es quien está haciendo esta purificación, mis hermanos, y esta restauración entre su pueblo, realmente quien lleva a cabo esta obra son sus siervos, ¿cierto? Es decir, Dios emplea a hombres que hagan este tipo de labores, pero es Él quien está llevando a cabo la obra. Este tipo de obra está ejemplificado a través de Elías, pues cuando venga Elías es cuando van a comenzar a ser restauradas todas las cosas. Es decir, estamos hablando aquí de la verdadera llave de la ciencia, que es la metodología, y las verdades proféticas descubiertas al inicio de este movimiento. Es lo que nosotros podemos ver en Mateo capítulo 17, verso 1, cuando el pasaje nos dice: y respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. En nuestro tiempo tiene que venir alguien que Dios ha estado preparando, que está haciendo esta recopilación de las joyas pasadas que le fueron entregadas a Miller, y sobre todo debemos entender realmente que estas sendas antiguas de las que se está hablando aquí en Jeremías 6:16 no son otra cosa más que las verdades entregadas al pueblo de Dios a través de Miller. Ese cofre con esa llave de la ciencia representan las verdades que deben de ser recordadas en este tiempo y que deben de ser predicadas, porque es ahí donde nosotros encontraremos el descanso para nuestra alma. Es ese nuestro refrigerio. Pero ¿qué es lo que hace el pueblo? Como dice Jeremías 6:16, no andaremos en esas sendas antiguas. Y a pesar de que ellos escuchan el sonido de la trompeta, ellos insisten en decir: no escucharemos. Es realmente triste ver cómo, en este caso, se están presentando estas verdades antiguas y constantemente son rechazadas por el pueblo de Dios. Y lo más interesante de esto es que a veces dicen que estas son cosas inventadas o creadas fuera de la iglesia. Eso muestra que realmente ellos no conocen ni siquiera el origen de la iglesia, cómo Dios la edificó en aquellos tiempos. Después de estas escenas, se nos dice lo siguiente en el sueño. Dice: las preciosas joyas, las monedas de oro y plata y los diamantes estaban dispersos en profusión por toda la habitación. Eso ya lo había comentado Miller, ¿cierto? Entonces el hombre puso sobre la mesa un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero. Noten, aquí lo único que está cambiando es el cofre en tamaño, pero las joyas, las monedas y los diamantes son las mismas. Dice: reuniendo a puñados las joyas, las monedas y los diamantes, las puso en el cofre, hasta que ni uno solo quedó fuera, a pesar de que algunos de los diamantes no eran mayores que la punta de un alfiler. ¿Se imaginan? Aquí estamos hablando de pequeñas y de grandes verdades que están en la palabra de Dios. Y lo que quiero que noten aquí es que Dios no solamente está reacomodando las joyas, las mismas joyas que le fueron entregadas a Miller, sino que además Él ha colocado un cofre todavía mucho mayor y más hermoso que el primero. Y nosotros podemos entender que el cofre se hizo más grande precisamente por el espíritu de profecía. Testimonios para la Iglesia, tomo 5,
El capítulo se titula Naturaleza e influencia de los testimonios, páginas 620 y 622, nos dice que en los tiempos antiguos Dios habló a los hombres por la boca de los profetas y apóstoles. En estos días les habla por los testimonios de su espíritu. Nunca hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más fervientemente de lo que instruye ahora acerca de su voluntad y de la conducta que quiere que siga. La palabra de Dios abunda en principios generales para la formación de hábitos correctos de vida, y los testimonios generales y personales han sido calculados para atraer su atención más especialmente a estos principios. En otras palabras, Dios ha restaurado la Biblia, pero añadiéndole también el espíritu de profecía. Esto no quiere decir que esta restauración ocurrió precisamente en aquel tiempo, cuando en este caso Dios levantó a la hermana White como profeta de su iglesia, sino que cuando la labor de la hermana White terminó con su muerte, es en ese momento que todo lo que ella escribió es unido, en este caso al cofre, a la Biblia, y es por eso que adquiere un tamaño mucho mayor y más hermoso que el primero. Y esa es la parte que yo les he mencionado con anterioridad, que esta restauración era necesaria. Pues recordemos que Urias Smith, al sembrar las semillas de rebelión en contra de los testimonios en 1883, causó que en 1888 la voz del espíritu de profecía no fuera escuchada y por ende el pueblo perdió la lluvia tardía. Esta fue la semilla que está dando su mayor fruto en el último engaño de Satanás, a saber, dejar sin efecto los testimonios del Espíritu de Dios, mis hermanos. Por eso en este tiempo, una de las invitaciones es que tengamos más fe en los testimonios, porque ciertamente estos nos ayudarán a comprender la historia milerita y el proceso que Dios lleva a cabo en su pueblo. Y otra de las cosas que me gustaría mencionar también, y que creo que lo mencioné hace un momento, es el hecho de que noten que lo único que cambió de esto fue el cofre en tamaño, mas no en contenido. El contenido fue el mismo, eran las mismas joyas, las monedas y los diamantes, es decir, las mismas verdades que nosotros encontramos en los diagramas de 1843 y de 1844. Son exactamente las mismas verdades. Los 2520, que es muy rechazada esa profecía por el mundo adventista, incluso por grupos independientes, la correcta interpretación en este caso de los 1335 1290, que estas profecías las están mandando hasta el futuro cuando es algo incorrecto, entre otras cosas. Ahora, en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, Ideas erróneas acerca de la confesión, página 615, la invitación que se hace respecto aquí es que nosotros debemos de tener fe y confianza en que Dios va a llevar a cabo esta obra. Dice, a medida que se acerca el fin y la obra de dar la última amonestación al mundo se extiende, resulta más importante para los que aceptan la verdad presente tener una clara comprensión de la naturaleza e influencia de los testimonios, que en su providencia Dios vinculó con la obra del mensaje del tercer ángel desde su mismo nacimiento. Son importantes los testimonios, hermanos, en este último mensaje que ha de ser dado al mundo, y sobre todo tener la correcta llave de interpretación, la verdadera llave de la ciencia, que son las 14 reglas de interpretación de Miller. Otra de las partes que menciona el sueño de Miller es lo siguiente. Dice, llamándome entonces, el hombre de la escobilla le dijo a Miller, ven y ve. Y esa frase, mis hermanos, ¿dónde la hemos escuchado? Nuevamente en Apocalipsis, cuando se están hablando de los sellos, dice Apocalipsis 6.1, solo como ejemplo, porque se repiten los otros también. Dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes, como con voz de trueno, diciendo, ven y mira. Es muy parecido a ven y ve. Realmente no hay mucha variación en eso. Entonces, nosotros lo que podemos ver aquí es una conexión entre un desellamiento y la expresión ven y mira, o ven y ve. Es decir, que la generación que va a estar viviendo en estos últimos días, Dios les va a desellar verdades tan impresionantes, porque todavía nos falta mirar la última parte del sueño. Aquí en esta expresión de ven y ve, recuerden, la luz que es desellada en el momento en que Dios está restaurando los fundamentos del adventismo, es decir, cómo Dios edificó la iglesia adventista a través del movimiento milerita, es la luz del 4º ángel de Apocalipsis 18. Es la luz de este ángel la que se une al mensaje del tercer ángel y que hace que las joyas de verdad brillen con una gloria mayor que al principio.
De hecho, esto lo podemos ver en Primeros Escritos. El capítulo se llama El fuerte clamor, página 277. Dice: vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado en el cielo, bajaban a la tierra y volvían a subir al cielo, como si se prepararan para cumplir algún notable acontecimiento. Después vi otro ángel poderoso, al que se ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel, para dar fuerza y vigor a su mensaje. Ese ángel recibió gran poder y gloria, y al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. La luz que rodeaba a este ángel penetraba por doquiera, mientras clamaba con fuerte voz: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal como lo dio el segundo ángel, con la mención adicional de las corrupciones introducidas en la Iglesia desde 1844. Noten, la obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. Así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación que muy luego ha de asaltarle. Vi que sobre los fieles reposaba una luz vivísima, y que se unían para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel. Es evidente ver cómo esa luz que ha de descender es la que va a preparar al pueblo de Dios para la última obra que ha de ser en este mundo, y sobre todo es importante ver que esa expresión asociada de ven y ve está conectada con un desellamiento de la verdad, que entendemos que para nuestra generación esa verdad tiene que ser proclamar lo que ha de ocurrir en los versículos de Daniel capítulo 11 versos 40 al 45. Este cuarto ángel ya ha descendido, y les invito a aquellos que todavía no conocen un poco sobre este ángel y cuándo descendió o por qué razón se cree que ya ha descendido, les invito a que busquen dentro del canal la serie de El paralelo entre 1840 y el 911. También al final de este video les vamos a dejar el enlace a esa lista de reproducción para que puedan verla y podamos comprender que esta obra ya ha comenzado, pero como dice aquí, poco a poco se irá intensificando hasta ser un fuerte clamor, un fuerte pregón. Ahora Miller nos dice que después de que se le invitó a que viera, dice que él miró el cofre, pero mis ojos quedaron deslumbrados con el espectáculo. Las joyas brillaban 10 veces más que antes. Pensé que habían sido limpiadas en la arena por los pies de aquellos impíos que las habían dispersado y pisoteado en el polvo. Estaban dispuestas en hermoso orden dentro del cofre, cada una en su lugar, sin que el hombre que las había puesto allí se hubiese tomado un trabajo especial. Grité de gozo y ese grito me despertó. Esta cita nuevamente nos confirma el hecho de que son las mismas joyas. Es la misma verdad que recibió Miller la que se ha de proclamar en este último tiempo, tanto a la iglesia como al mundo. Y estas joyas, noten que brillaban 10 veces más que antes. Son las mismas, y de hecho aquí el hombre de la escobilla las había ordenado dentro del cofre, cada una en su lugar. Es decir, que así como estaban en el cofre pequeño, de 10 de largo por 6 al cuadrado, así como estaban ordenadas ahí, ese mismo lugar les tocó en el cofre grande. Les tocó el mismo lugar. ¿Por qué? Porque son las mismas verdades. Quiere decir que cuando Cristo haga esta obra, aunque creemos que ya lo está haciendo, Cristo volverá a colocar los 2520 en su lugar como la primera joya, la primera cadena de las verdades, y posteriormente irá colocando cada una de las verdades que en su momento en la historia milerita se fueron encontrando y que llevaban el sello de la aprobación de Dios y que son confirmadas en este caso por el espíritu de profecía. Entonces estas joyas brillan 10 veces más, y sabemos que el número 10 en la Biblia representa una prueba, y es porque realmente va a ser una prueba increíble para el adventismo, porque el adventismo rechaza mucho estas verdades, rechaza el continuo como el paganismo, rechaza los 2520, incluso han llegado a rechazar los mismos diagramas de 1843 y 1850. Incluso he llegado a escuchar cómo dicen que esos diagramas fueron hechos por disidentes, cuando fueron hechos por los mismos pioneros de la iglesia, lo cual muestra en ocasiones que realmente desconocen el origen de la iglesia y el propósito con el cual Dios la levantó. Un dato interesante también que quisiera compartir en esta parte es el hecho de que la palabra dispersar se menciona
a lo largo de todo el sueño 10 veces también. ¿Y por qué es importante esta palabra dispersar? Porque en inglés esta palabra es scatter, scattering o scattered, que es dispersar, dispersando o disperso. Son como las variantes de dispersar en inglés. Y esa misma palabra es la que se utiliza en los 2520, que habla sobre la dispersión que Dios hará sobre su pueblo al no escuchar sus mandamientos. Es decir, el mismo sueño en sí tiene una conexión tremenda con los 2520, siendo esta la primera profecía, como mencionamos dentro del estudio, en ser quitada, esta joya de verdad. Ahora, en la última parte de este párrafo nos dice que Miller grita de gozo y ese grito lo despertó. Ese grito creemos que tiene una relación muy fuerte con el clamor de medianoche, que es el que tiene que comenzar antes de que llegue la ley dominical. ¿Por qué? Porque la hermana White nos dice que esa experiencia que vivió el movimiento millerita, es decir, esa medianoche y ese clamor de medianoche previos al 22 de octubre de 1844, vuelve a repetirse. Es decir, la parábola de las 10 vírgenes va a alcanzar su cumplimiento completo en nuestra generación. Eso quiere decir que nosotros tenemos que encontrar nuevamente la medianoche y el clamor de medianoche, y es aquí donde nosotros creemos que es ese grito de gozo, ese grito que despertó a Miller. Terminamos con la última parte que menciona en este caso Miller. Dice: el efecto de esto en mi mente ha sido sumamente consolador y feliz. Así también se les invita a que todo este sueño que hemos estudiado también ustedes lo puedan meditar, puedan tratar de comprender y encontrar y conectar todas estas cosas, y que al igual que en Miller pueda haber un efecto consolador y feliz en ustedes. Y si tienen cualquier duda o cualquier pregunta de todo lo que se ha visto en este estudio, pueden dejar su pregunta ya sea en los comentarios o pueden enviarnos algún correo. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.